Rápidamente vamos a la palabra del Señor porque no tengo tiempo. Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del internet. Dios les bendiga. Gracias por estar conectaditos con nosotros. Mateo 24, vamos a leer el versículo 21, que es el versículo central. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hoy vamos a terminar nuestros temas escatológicos. ¿Cuántos han sido bendecidos con estos temas? Muy bien. Quiero que más adelante hablemos más temas escatológicos. Nos quedaron algunos temas, pero yo sé que yo creo que hasta aquí es justo, y ya el domingo estaremos iniciando con otra serie. ¿Cuántos dicen amén? Pero damos gracias a Dios por esto. Vamos a terminar hoy el tema de la gran tribulación. Oremos, levante sus manos y oramos. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias porque tenemos ese gran privilegio de congregarnos, de reunirnos como hermanos, como iglesia. Señor, gracias. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí representada, cada necesidad, Señor, sea suplida. Que tú puedas abrir los cielos como cantamos ahora, Señor, que te glorifiques en nosotros. Gracias por tu palabra, la recibimos con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Vamos, gloria a Dios. Hemos estado hablando de las 70 semanas de Daniel. Recuerden que las 70 semanas de Daniel son 3 grupos. El primer grupo es 7 semanas en donde ellos restauraron el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Esa fue la profecía del profeta Daniel, que son 7 por 7, 49 años. Recuerde que son semanas de año, no semanas de días. Y después viene otro grupo que son las 62 semanas, que nos hablan del periodo donde desde que el templo fue reconstruido por Zorobabel, ahí está Nehemías y está Esdras. Ojalá se lean todo el libro de Nehemías para que usted pueda comprender, y el libro de Esdras. Son libros maravillosos donde ellos leen la palabra de Dios y todo el mundo cae de rodillas llorando al escuchar la palabra de Dios. Y esto va también hasta la muerte del Mesías, según la profecía de Daniel, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, específicamente cuando Jesucristo entra en la entrada triunfal, que inclusive casualmente, según la Iglesia Católica, la celebraba el domingo pasado, la entrada triunfal, donde Jesucristo entra y llora ante Jerusalén y le dice: cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos. Esa fue la última semana de las 62 semanas, y ahí es donde Cristo muere. Después de que Cristo muere en la cruz, en el año 70, el general Tito destruye, hay una revuelta de los judíos en Jerusalén, y ellos al parecer se refugiaron en el templo. Usted puede leer la historia, y ellos fueron atacados por el Imperio Romano, porque ellos se rebelizaron contra Roma. Ya Cristo había muerto, ya la iglesia había sido establecida, y ellos, los judíos, se rebelan contra el Imperio Romano y son atacados, y ellos se acorralan en el templo, y ahí es donde incendian el templo y lo destruyen, muriendo muchos judíos. Y esa es la segunda destrucción del templo de Jerusalén. Ustedes recuerdan que Jerusalén es la ciudad santa. En estos momentos hay 3 religiones fuertes en Jerusalén. Número 1, la cristiandad, que es la más fuerte. Número 2, la musulmana o la islámica. Y número 3, la judío, algunos judíos mesiánicos, otros judíos ortodoxos, etcétera, etcétera. Y esas 3 religiones convergen en ese lugar que es el lugar santo. Y por eso es que, digamos, lo que espiritualmente hablando, Satanás quiere tener el dominio y la autoridad sobre ese lugar. Entonces, cuando se reconstruye el tercer templo, eso da a entender de que el anticristo está cerca. En estos momentos, al parecer,
hay unos indicios de que el templo de Jerusalén podría ser reconstruido en los próximos años. Y hay unas fotos que hay por ahí en internet circulando de unas maquinarias que son muy fuertes para muy grandes, para, ¿cómo digo?, para hacer algo pequeño. Al parecer quieren hacer algo grande en ese lugar y posiblemente sea restaurado. Recuerde que lo único que quedó del templo de Jerusalén es la parte occidental, que eso tiene un nombre, no recuerdo ahorita si es Chabot, no recuerdo el nombre. En la parte occidental eso tiene un nombre del templo. Ahí es donde los judíos ortodoxos, que son los judíos más radicales, están allí orando continuamente. Ellos utilizan sus crespitos largos, bueno, etcétera, etcétera, toda la indumentaria que ellos tienen dentro del judaísmo. Entonces viene la última semana, allí cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, entra lo que se llama el periodo de la iglesia, ¿sí? Algunos dicen que el periodo de la iglesia inicia con la muerte de Cristo en la cruz, cuando él se aparece a sus discípulos y les dice vayan y hagan discípulos a las naciones. Otros dicen que el periodo de la iglesia verdadera, ¿no?, de la iglesia cristiana, porque recuerde que hay una sola iglesia. Porque hay gente que dice, no, es que ustedes son evangélicos, pues yo soy católico. No, recuerde que hay para Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios, existe solo una iglesia verdadera, la que ha sido lavada por la sangre de Cristo, la que sigue a Cristo Jesús y la que espera que Cristo Jesús venga por ella. ¿Cuántos de esos estamos aquí en esta noche? Si usted tiene, déle ese aplauso al Señor. Si usted tiene esas tres características, usted es la iglesia verdadera de Cristo. Pero si usted defiende una religión y es que mi abuelita fue católica o mi papá fue mormón, no, Jesucristo no viene ni por mormones ni por católicos. Jesucristo viene por su iglesia. Si usted ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, usted es la iglesia de Cristo Jesús. Si usted no ha sido lavado, ¿y cómo sé que he sido lavado, pastor? Porque tiene que haber un antes y un después de Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ayúdeme, todas son, ahí está, 17, de modo que si alguno, me gusta como Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, más fuerte, nueva criatura es. Es que yo soy mormón. No, pero si usted no es nueva criatura en Cristo. Es que yo soy católico, pero usted no es nueva criatura, a la pa' y la mocha, ¿sí? La cuestión aquí es haber nacido de nuevo. Ese es el sello. El sello del Espíritu Santo es que usted nació de nuevo por el Espíritu, no por una religión. ¿Sí? Si usted nació de nuevo por el Espíritu Santo, según Juan capítulo 3 versículo 5, colócamelo. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. No, el que no es nacido, ahí está, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en la salvación, porque el reino de Dios es la salvación, ¿sí? Entonces cuando una persona nace de nuevo, cuando se arrepiente de corazón, cuando reconoce que Jesucristo es el Señor y murió por ella en la cruz, yo reconozco, es que debemos reconocer, porque hay gente que dice: es que yo no he hecho nada, pastor, yo no he matado a nadie he robado. No, pero usted es pecador. Entonces, si usted no reconoce que es pecador y que necesita la salvación de Jesucristo, entonces, ¿cómo hacemos para salvarnos? Si necesitamos reconocer. Esto no se trata de que yo me cambio de religión. Esto se trata de yo aceptar, reconocer que soy pecador. Porque es que la gente no va a ir al infierno porque es homosexual. La gente no va a ir al infierno porque es adúltero. La gente va a ir al infierno porque no reconoció a Jesucristo, punto. Sea adúltero o no lo sea homosexual o no lo sea, si la gente no reconoce a Jesucristo y se entrega a Él y le sigue, no es salva. Porque lo único que te puede a ti
lavar con la sangre de Cristo, lavar y limpiar de tus pecados en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos sido lavados y limpiados. Ok, entonces estamos en la semana, la última semana, ¿sí? Por favor, vamos a Daniel un momentico rápidamente, porque voy a ir rápido, así que alístese a mirar la Biblia. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y esta la última semana. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, va a aparecer a alguien, la Biblia habla de alguien que tiene que ver mucho con aquel que destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, que es el Imperio Romano. Ustedes recuerdan que el Imperio Romano va a resurgir de acuerdo a la profecía de Daniel de la estatua de Nabucodonosor. Esos 2 pies de barro y de hierro significa que es hierro mezclado con barro, es decir, va a tener algo de firmeza, pero en sí va a ser débil. Eso es lo que da a entender allí. Entonces, en el sueño viene una piedra y destruye a la estatua pegándola en los pies. Y esa piedra y esa roca, ¿sabemos quién es? Es Cristo Jesús, quien rompe y destruye el imperio romano. Digamos, no el imperio romano, porque el imperio romano no va a volverse a establecer, pero sí, digamos, con la misma con la misma potencia, con la misma tenacidad del imperio romano que hubo en el primer siglo, va a resurgir nuevamente. Entonces dice aquí: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, el anticristo que va a resurgir de esa organización mundial, de esa que ya existe. Inclusive ustedes saben que en Europa todos los países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia, ellos tienen un pacto, y por eso es que usted puede viajar por todos esos países sin ningún problema, porque ellos tienen una sola moneda que se llama el euro. Entonces eso va a facilitar para que en el nuevo orden mundial se establezca el anticristo, y va a ser un pacto de paz. Va a ser un pacto de paz con todo el mundo. Entonces todo el mundo va a decir: hay paz, ¿sí? Entonces la Biblia dice que cuando venga alguien y diga que hay paz, entonces aparecerá destrucción repentina. Entonces, por esa semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, él se va a parar, ese personaje llamada la bestia, el anticristo, se va a parar y va a impedir que la obra de Dios se haga, ¿sí? Hay otra interpretación que no la voy a decir ahora, que la toman más que todo la iglesia adventista del séptimo día. Tienen otra interpretación y es muy respetable, pero yo creo que el 90% de los cristianos en el mundo creemos que esta interpretación futurista, porque nosotros estamos hablando de que la palabra de Dios es profética, entonces esta interpretación es para el futuro que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces esa séptima semana es la séptima semana que le llamamos los 7 años de la gran tribulación. Y voy a entrar en materia rápidamente. Recuerde que antes de la tribulación la iglesia es raptada. ¿Quiénes se van con Cristo? Los que han creído en Cristo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que esperan a Cristo. ¿Cuántos esperamos a Cristo que venga? Nos vamos con el Señor. Amén. Recuerde que la iglesia tiene que estar velando. La iglesia no tiene que estar embolatada. No, usted tiene que trabajar. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que ir al mercado, pero nosotros estamos velando espiritualmente. Usted no se puede dormir espiritualmente, como predicó el pastor Álvaro. Recuerdan que las
5 prudentes tenían aceite y las 5 insensatas no lo tenían. Entonces ocurre el rapto de la iglesia. ¿Y qué viene a continuación para el mundo? Son 7 años, específicamente 3 años y medio. Algunos dicen que la gran tribulación empieza 3 años y medio. Otros dicen que la gran tribulación son todos los años. Bueno, vamos a tomar la gran tribulación como los 7 años. Entonces, esos 7 años son los años de juicio que Dios trae sobre la humanidad. Son años de juicio que Dios trae sobre la humanidad. Y la iglesia, como le digo, es raptada y aparecen los 144,000 sellados que aparecen en Apocalipsis 7, que son 12,000 de cada tribu. Esto es digamos, es un lenguaje, no es que sean 144,000 sellados exactos, porque los testigos de Jehová tienen un grave problema teológico e interpretativo cuando dicen que los que se van a salvar únicamente son 144,000. Eso es lo que ellos dicen. Entonces imagínense, si yo soy el 144,001, baila, ¿me perdí? Entonces esa es una interpretación errada. Lo que está diciendo la Biblia allí es que es un completo. 12,000 por 12,000 da 144,000, que significa totalidad. Eso es lo que da a entender allí. Entonces la totalidad del pueblo de Israel será levantada, restaurada. ¿Quiénes? No sé, pero sí sé que Dios va a restaurar a su pueblo, y ellos son los que van a empezar a predicar en ese tiempo de la gran tribulación. Leámoslo rápidamente en Apocalipsis capítulo 7. Le dije que íbamos a leer bastante Biblia, así que vamos corriendo. Dice el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase. Y ¿cómo dice? Y viento alguno sobre la tierra, pero ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Diga conmigo: de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí en este momento ya no está la iglesia se ha ido. Entonces aquí no aparece la iglesia. Bueno, quedan los cristianos fríos, ¿sí? Los cristianos que algún momento se bautizaron, pero se los llevó el mundo, se embolataron, y bueno, ahí quedan, hermano, penando en la gran tribulación. Ok, después de esto, dice la palabra de Dios que aparecerá el anticristo. Pero antes de eso, quiero que veamos 3 clases de juicios que vendrán sobre la tierra. Quiero verlo uno por uno rápidamente. ¿Me ayudan? Uno por uno rápidamente. Ok, atiéndame acá. Van a aparecer los 7 sellos. 7 sellos. Van a aparecer en la gran tribulación las 7 trompetas, y van a aparecer las 7 copas de la ira. Los 7 sellos es como Dios desatando el juicio sobre la humanidad por el pecado. Las 7 trompetas son como el anuncio de que Dios es Dios y que Él trae justicia, ¿ya? Y las 7 copas de la ira, recuerden que el número 7 es perfección. Entonces, lo que Dios va a tratar en el mundo y con el hombre de pecado en esos 7 años es el total juicio sobre la humanidad. Lo que la humanidad merece recibir por no haber venido a Cristo Jesús. Eso es, mis amados hermanos, y tengo que decirlo de esa manera, porque hay gente hoy en día que escuchó el mensaje de Cristo y están robando, están matando, están violando, están robándose la plata, están en los gobiernos haciendo negocios errados,
hay gente que escuchó el evangelio pero no se quiere arrepentir. Y tengo que decirlo así como pastor, ¿sí? El hecho de que nosotros hubiésemos escuchado el mensaje de Cristo Jesús nos debe poner alerta. ¿Por qué? Porque si yo escucho el mensaje de Jesucristo y lo rechazo, ya estoy perdido, ¿sí? Porque rechacé la vida eterna, a no ser que en el caminar de mi vida vuelva en sí y diga: voy a seguir a Cristo Jesús, voy a dejar este estilo de vida. Pregúntese usted quiénes son los que hoy en día hacen hechicería, brujería, que dicen que están haciendo brujería la buena, pero es que no hay brujería buena, toda es mala, ¿sí? ¿Quiénes son los que roban diariamente, los que atracan, los que asesinan? Es gente que no tiene a Jesucristo en su vida y en su corazón. ¿Quiénes son los que le quitan el esposo a la amiga? Tengo que decirlo de esa manera. Son personas que una vez posiblemente escucharon el evangelio y dijeron: no, yo no quiero cambiar de religión. Entonces, cuando Dios vaya a enviar el juicio a la tierra, recuerde que Dios es un Dios justo y Él no va a pasar por inocente al culpable, porque hubo tiempo para arrepentimiento. Y mientras haya tiempo para arrepentimiento, debemos arrepentirnos. La Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Y no recuerdo qué más dice: y deje el inicuo sus malos pensamientos. Gracias. Entonces, mientras Dios pueda ser hallado. Pero hermano, vea, ¿cuánto llevamos nosotros predicando el evangelio? Años. Y hay gente que entra a la iglesia, viene por el milagrito: Señor, sana a mi abuelito. Y el Señor sana al abuelito y se van. Y siguen bebiendo, siguen tomando, siguen adulterando, siguen... Es increíble, ¿no? Entonces, por eso Dios tiene que enviar su juicio sobre la humanidad. Entonces, vienen los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas y por último aparecen las 7 copas de la ira, así llama la Biblia. Es decir, el juicio más horrible que va a recibir la humanidad. Ok, empecemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Perdón, Apocalipsis capítulo 6. Ok. Versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello. El primer sello que se abre y aparece un jinete con el caballo blanco, ¿cierto? Entonces uno dice: ay, tan lindo, es Jesucristo. No, ese no es Jesucristo. No. Es alguien, recuerde que el anticristo es alguien es alguien que va en contra de Cristo y va en vez de Cristo, ¿sí? Entonces todo lo que va en contra, escúcheme, todo lo que va en contra de Cristo es anticristo. Todo. No, pero es que ese reggaetón que va a hacer daño, pastor. Tum, tu, pum, tu, pum, pum. Tócame ahí reggaetón. ¿Dónde está? Tócame reggaetón. Y la gente, gracias hijo, y la gente: pastor, ¿eso qué va a hacer daño? Pero todo eso va en contra de Cristo. ¿Me voy a entender? Porque la letra, aclaro, no es el ritmo, es la letra de las canciones. No glorifica a Cristo. Va en contra, por ejemplo, de la moral. Va en contra del verdadero, ¿cómo se dice? Del sexo como tiene que ser. Muy bien, entonces este jinete es el anticristo. Da a entender que es
una falsa paz. Número 2, el segundo sello. El versículo 3, cuando abrió el segundo sello, vi el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Esto habla de guerra por toda la tierra. Es decir, ¿cómo va a empezar la gran tribulación? Posiblemente con el anticristo, porque la iglesia se va, entonces aparece el anticristo. Aparece quien lo detenga. ¿Sí? Entonces cuando la iglesia se va, él se manifiesta, porque él no se puede manifestar porque la iglesia está aquí, porque la iglesia le va a decir: usted es falso. O sea, la iglesia verdadera detecta quién es el anticristo. La iglesia verdadera sabe qué pastor es un verdadero pastor. ¿Aló? ¿Sí? El que no es iglesia y no está conectado con el Espíritu Santo, se lo engañan y lo enredan. Pero la iglesia verdadera dice: no, ese es un hombre de Dios. Tiene errores, pero ese es un hombre de Dios. ¿Ok? Entonces aparece la guerra. El versículo 5 y 6: abrió el tercer sello y al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dios, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto nos habla de hambre, un problema económico. Esto va a suceder en la gran tribulación. Va a haber hambre por toda la tierra, hermanos. ¿Cuántos quieren estar ahí? Tremendo, ¿no? Nadie. ¿Quién va a querer estar donde usted le va a tocar dar todo su salario por una libra de arroz para comer? Ojo, no estamos hablando de que el anticristo está subyugando. Estamos hablando de los sellos y juicios de Dios sobre la humanidad. El siguiente sello, el cuarto sello, versículos 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, la cuarta parte de los seres humanos va a morir con enfermedad. Da a entender el caballo amarillo como alguien que está sufriendo enfermedad. La palabra amarillo es como cuando uno dice: uy, esa persona está pálida. Entonces eso habla de muerte, de mortandad, de enfermedad, posiblemente una peste. Sigamos, sexto sello. ¿Sexto sello? Quinto sello. Dice la palabra, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, aquellos que van a morir en la gran tribulación y les va a tocar dar su vida para salvarse. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios. Y estos que habían muerto estaban clamando delante de Dios. ¿Sí? Esto nos da a entender que, a ver, ¿cómo les digo yo? Que siempre la justicia de Dios gana. Atiéndame acá. No, al parecer el mal siempre gana, ¿cierto? O sea, parece ser de que estamos viviendo en un mundo injusto donde el mal gana, pero de acuerdo a la Biblia, eso nunca va a suceder. El mal nunca podrá ganarle al bien. Satanás nunca podrá ganarle a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Dios saldrá victorioso. Sexto sello, versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Al parecer van a caer como, ¿cómo se dice? Meteoritos, van a caer, ayúdenme, asteroides, ¿cierto? Porque recuerde que esto es lo que está viendo Juan, no en el siglo 20 ni 21, sino en el siglo primero. Entonces Juan más o menos describe qué es lo que está sucediendo. Ok, el séptimo sello, versículo
capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6, séptimo sello. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Perdón, leamos el versículo 1. Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Es decir, el sexto sello abre otra cadena de juicios sobre la humanidad, que son las 7 trompetas. Y este es como, ¿qué le digo? Como el anuncio. Ahora, cuando la Biblia dice que la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, no se refiere a estas trompetas. Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando suene la final trompeta, no son estas trompetas, porque la iglesia ya se habrá ido con el Señor. Amén. Entonces, empiezan los juicios de Dios con las 7 trompetas. Dice el versículo 7: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Imagínense la tercera parte del planeta incendiada. ¿Por qué? Porque llovió granizo, fuego sobre la tierra, tanto frío como fuego. Eso va a ser algo terrible. Yo no quiero estar ahí, hermanos, la verdad que no. Vale la pena consagrarse para el Señor. Amén. ¿Qué pasó con los amenes? Versículo 8: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, todo lo que es el mar va a ser prácticamente destruido. ¿Sí? Bueno, dice una montaña, posiblemente sea un asteroide también que cae sobre el mar y ocurre esta contaminación posiblemente sobre el mar. Todo lo que se diga es especulación, ¿no? Versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cómo la ven? Cayó una estrella ardiendo como una antorcha, posiblemente sea otro asteroide, y murieron la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Es decir, la gente no va a tener ¿qué? Agua para tomar, ¿cierto? Agua para tomar. Versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Es decir, va a haber tinieblas sobre la tierra. Entonces supongamos que son las 7 de la mañana y todavía vamos a estar oscuro hasta por ahí tipo 2 o 3 de la tarde. Esto nos habla de que no va a haber el sol, y si no hay sol, ¿qué ocurre? Pues cambia todo lo que es el clima del planeta, y es tremendo esto. Ok, sigamos. Vamos en el, ¿qué trompeta vamos? Vamos en la cuarta trompeta, vamos para la quinta. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Al parecer esto nos habla de Satanás, es decir, Satanás, y va a tomar poder en ese tiempo y se van a desatar demonios, porque habla de escorpiones. Sí, dice el versículo 3 del capítulo 9, dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra para dañar a los hombres. Esto nos habla de demonios que van a ser desatados sobre las personas. Versículo 4: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Recuerde que usted y yo fuimos sellados por el Señor. ¿Cuántos han sido sellados por el Señor? Ok, y también en la gran tribulación
el pueblo de Israel será sellado. Entonces, esta langosta no tienen poder de dañar al pueblo de Dios, ¿sí? Pero van a dañar a los seres humanos que no tengan ese sello. Versículo 6: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Terrible, ¿no? Es decir, va a haber la gente no va a querer el sufrimiento por parte de estos demonios, que la gente querrá morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cómo va a ser eso, pastor? No me lo pregunte, la Biblia lo dice, así va a suceder. La gente no va a morir. Versículo 7: el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, es decir, demonios. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Demonios. Los que llaman ahorita los extraterrestres, que van a venir supuestamente y nos van a llevar a otro planeta. Los extraterrestres son los mismos demonios, son ángeles caídos. Por eso, si usted se mira a usted es hermoso y hermosa, pero mire a usted a cómo pintan un extraterrestre, cómo pintan a un demonio, lo pintan de manera terrible. Es porque ellos son así de acuerdo a la caída que tuvieron, pero nosotros somos la creación del Señor. Dice, versículo 10, en la parte B dice: tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, es decir, Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, Satanás. Entonces, estos son los 3 ayes, que ese es el primer ay. Diga conmigo, ay. Entonces dice aquí el versículo 12: el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes, pues ¿dónde después de esto? Entonces dice el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los seres humanos. Es decir, la raza humana morirá a través de estos espíritus de muerte que van a ser desatados. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Versículo 20, lea el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, explíqueme eso. ¿Cómo es posible que yo vea que muere la tercera parte de los hombres y no me arrepiento? Es porque el corazón del hombre va a ser totalmente endurecido. Por eso usted no se deje endurecer el corazón. Cuando usted diga: yo no quiero ir a la iglesia, no hay que orar tanto, no hay que ser tan aleluya, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Yo, por ejemplo, me cuido a mí mismo. Permítame, yo hablo de mí. Yo me cuido a mí mismo porque uno también puede endurecer su corazón contra Dios. Bueno, yo no necesito orar tanto ni cantar tanto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que arrodillarnos y reconocer al Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es traicionero. El corazón del hombre hoy quiere, mañana no. Una persona te dice te amo hoy, mañana te dice te odio. Ese es el corazón del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No confiarnos nosotros mismos en nosotros, sino doblegar nuestra cerviz delante del Señor y buscar al Señor. Nunca está de más orar. Nunca la oración está de más, mis amados hermanos. Aló. Nunca adorar a Dios está de más. Nunca. Nunca buscar las cosas espirituales está de más. Le hago una pregunta: ¿estamos más en deuda con la carne o con el espíritu? ¿A qué más tendemos nosotros? ¿A las cosas del espíritu o a las cosas de la carne? ¿Sí? Usted no todos los días amanece y dice gloria a Dios, aleluya, amén, y habla en lenguas. No, hay días donde nos levantamos y
Toca doblegar nuestra cerviz delante del Señor, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, vamos con la séptima trompeta, ya estoy terminando. Apocalipsis 11, versículo 14. Leámoslo desde el 14, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Recuerde que las personas no quisieron ¿qué? Arrepentirse. Le hago una pregunta: si a una persona le va mal en el trabajo, está enferma, tiene una situación dura en su casa, está pasando por crisis, ¿a dónde lo quiere llevar el Señor? Porque Dios nos llama la atención. O sea, Dios nos dice: venga para acá. ¿Sí? O sea, si Dios a ti te permite pasar por una enfermedad, porque a veces Dios permite cosas, es porque Dios quiere que tú aprendas algo. Ah, pastor, me quedé sin trabajo. Para los hijos de Dios eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Yo pasé hace unos días un tiempo con mi papá en la clínica. Eso no es casualidad. Y ahí estuve orando con mi papá, cantando alabanzas. Y Dios me habló cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que si la gente no se arrepintió, es que ese era el momento de arrepentirse. Hay gente que dice: no, espere que yo esté bien de salud, tenga trabajo, voy a la iglesia. No, es ahora, hoy es el día. No es mañana, es hoy. Hoy es tu día de salvación, no mañana. Hoy es el día donde Dios te levanta, no mañana. ¿Aló? Hoy. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo. Él le dije: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo allí ensangrentado, agonizando el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hoy, mis amados hermanos. Y si tú has venido por primera vez, hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es ahora. Versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo venció la muerte y Cristo vencerá. No tengo tiempo para compartir las 7 copas de la ira, pero usted puede leerlo allí en Apocalipsis capítulo 16. Se lo voy a decir rápidamente. La primera copa habla de úlcera maligna y pestilente. Eso está en el versículo 2. La segunda copa de la ira habla de que el mar se convertirá en sangre. La tercera copa de la ira habla de que los ríos se convertirán en sangre. La cuarta copa de la ira habla de que se quemarán los hombres vivos. O sea, habrá tanto calor, posiblemente por causa de tantas cosas climáticas y todos los juicios que ha acontecido, que los hombres se prenderán vivos. Y la Biblia dice que ni aún así se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Dios. Increíble. La quinta copa de la ira nos habla del imperio de la bestia y el anticristo. Leámoslo porque sí me interesa leerlo. Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto nos habla del juicio de Dios sobre el anticristo. Y la séptima copa de la ira nos habla de un megaterremoto. Dice allí el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Perdón, este es el séptimo, versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa
por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Cómo dijo? Ya está hecho. Así como Cristo murió en la cruz y dijo: consumado es, completado es la salvación, asimismo el ángel dijo: hecho está, consumado es. Porque todo, amados hermanos, tiene que llegar a su fin. Todos. Y nosotros también llegaremos a un final. Por eso nosotros tenemos que vivir para Dios mientras estemos vivos, glorificar a Dios. Y dice allí, versículo 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué nos da a entender ese último terremoto? Que Dios sacudió todo el infierno, el pecado, la maldad. Dios destruyó todo, mis amados hermanos. Y esto nos habla de la gran victoria que vamos a tener en el Señor. Apocalipsis 19, y termino ya, permítame lo leo. Versículo 1, colócamelo ahí, capítulo 19. Perdón, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Diga conmigo: un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Y esta es la guerra del Armagedón. Recuerde que el anticristo va a ser un líder que va a mover a todas las naciones, y todas las naciones van a venir a pelear en contra de Jesús, y Jesús los destruirá con el aliento de su boca. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Vale la pena seguir a Cristo. Solo quiero decir 3 cosas más. Número 1, manténgase en santidad. Busque a Dios. Número 2, espere a Cristo Jesús como si Él viniera hoy, como si Él viniera mañana. Amén. Y número 3, predique de Cristo, hable de Cristo Jesús, que el Señor quiere salvar la mayor cantidad de personas. Levante sus manos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Reconocemos tu grandeza y tu señorío. Te damos el honor y la gloria a ti. Por el tiempo no podemos seguir, tenemos toque de queda, así que te pedimos que nos guardes y que nos dirijas. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que nos da tu palabra. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados, lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Yo te acepto hoy como el Señor y el Salvador de mi vida. Entra en mi vida, Señor Jesús, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, por salvarme. Me entrego en tus manos. Ayúdame a vivir una vida santa y consagrada para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos hicieron esta oración por primera vez? Levánteme su mano si usted la hizo por primera vez. ¿Alguien la hizo por primera vez? Dios bendiga al abuelo. ¿Alguien la hizo por primera vez? Primera vez. Bueno, creo. Dios te bendiga, hija. ¿Alguien más la hizo por primera vez? Hazme una señal con tu mano. Muy bien. Les invito para que sigan viniendo a la iglesia y se consagren para el Señor.
Vamos a terminar en esta noche porque no tengo más tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios. Llévanos a nuestras casas en bendición y permítenos descansar en estos días y también, Señor, reposar en tu presencia. Permítenos, Dios, compartir tu palabra y estar preparados para el rapto de la iglesia. Como pastor he predicado tu palabra, he sido fiel a la palabra. Quiero glorificar tu nombre, quiero exaltar tu nombre. Tu nombre ha sido glorificado en este lugar y exaltado. Bendigo a tu pueblo, declaro la gracia, el favor de Dios sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, el favor de Dios sobre tu pueblo. Padre, guía a tu pueblo, es tu pueblo al cual tú redimiste. Levántalo y ayúdales a cada uno de ellos para que vivan vidas consagradas para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, que los cielos se abran y que Dios te prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un grito de victoria a nuestro Dios. Aleluya.